Hola, hoy vamos a hablar del carboncillo. ¿Qué es el carboncillo? El carboncillo es un instrumento para dibujar y es el más sencillo de todos, porque es simplemente una ramita de madera que está carbonizada. Esto se hace con un proceso en el que se encierran los carboncillos metidos en arena o algo así, o algo semejante a la arena, se calientan, se queman sin distorsionarse y así salen los carboncillos sin estar deformados y listos para usar. Pero eso es un proceso muy lento y lo normal es comprarlos hechos. Vale, hay carboncillo normal con diversos grosores. ¿Por qué hay diversos grosores? Porque simplemente depende de lo que vayamos a hacer, necesitaremos un grosor u otro. El más fino, para hacer líneas finas, con más grueso, las líneas pueden ser más gruesas o para llenar de esta manera necesitamos que sea un carboncillo bastante consistente. Todo esto son cosas que ya sabe todo el mundo, pero bueno, es interesante. Es interesante saber que cuando trabajamos con un carboncillo, dibujamos mucho, muchas veces nos ocurre lo que me acaba de pasar a mí, que se nos rompe un trozo, seguimos dibujando, se nos rompe otro trozo y es un desastre total. Es algo que me cuenta mucho la gente, es que se me rompe y tal y cual. Pues hay un truco para que no se te rompan los carboncillos. Es muy sencillo. Cogemos el carboncillo y más o menos por la mitad, con la uña lo marcamos y lo partimos. Entonces, los carboncillos se usan de la siguiente manera. Voy a coger uno un poco más corto y más corto todavía. El carboncillo se coge de esta forma, con estos tres dedos y este aquí. De esta manera, cuando dibujemos, nuestros propios dedos hacen fuerza para que el difumino, perdón, para que el carboncillo no se rompa. De esta manera no se nos va a romper nunca. Claro, el carboncillo irá desgastándose y cada vez se hará más pequeño. Se hace un poco más pequeño, ya en lugar de 3 dedos usaremos 2 más este. Y cuando por fin es ya muy pequeño, pues acabaremos pues, con 2 dedos. Y seguiremos dibujando sin problema. Pero el problema es cuando tienes un carboncillo y se te rompe un trocito, otro y otro. Entonces, pues nada, esta es la solución. Ir quitando dedos conforme se hace pequeño. Vale, esto parecía una tontería, pero hay mucha gente que no lo sabe. Sé que no lo saben porque lo he tenido que explicar muchas veces y es muy interesante. Vale, ¿cómo se usa el carboncillo y para qué sirve? Sirve para hacer dibujos totalmente hechos con él, a rayas, líneas o incluso difuminando. Se pueden hacer trabajos muy sueltos o trabajos muy acabados. El difumino, que es un instrumento muy interesante para el carboncillo, cuando tú trabajas sobre lo ya dibujado, podemos ver cómo se queda, pero hay trucos para hacer que el resultado sea más sutil. Es una lija en la cual pondremos carboncillo y luego con el difumino cogeremos el carboncillo, probaremos en un papel aparte y luego dibujaremos.
De manera que, como veis, hemos hecho un gris menos potente, más sutil, y podemos ir subiendo el tono poco a poco. Porque ir de aquí para atrás es más complicado, ir de menos a más es mucho más sencillo y fácil y mejor. Vale, entonces tenemos una herramienta muy útil para el carboncillo. Dos herramientas, el difumino y la lija. También es carboncillo el lápiz de carbón. En realidad, charcoal significa carboncillo, carbón, pero está compuesto con otras cosas como arcilla, agua y tal, y que harán que tenga diversas durezas y que sea más difícil de borrar. Esto es muy difícil de borrar, mientras que un carboncillo es mucho más fácil de borrar. Por eso, una de las utilidades principales del carboncillo, con el cual ya hemos dicho que podemos hacer dibujos acabados, una de las cosas más importantes e interesantes de él es que podemos hacer un dibujo y cuando nos equivocamos, por ejemplo, esta línea no la quiero, lo puedo borrar con facilidad. Bueno, vale, normal. Vale, puedo corregir esta otra, puedo ir mejorando el dibujo, borrando, dibujando. ¿Qué ocurre? Si lo intento hacer con el del lápiz, no podré corregir con facilidad, me va a costar, porque se van a ver todas las marcas del lápiz, mientras que del carboncillo no. Entonces, lo ideal es dibujar primero con el carboncillo y cuando ya tenemos el dibujo como queremos, perfectamente como queremos, es cuando podemos empezar a dibujar con el lápiz de carbón. Como el dibujo previo ya está perfecto, ya no tenemos miedo a tener que borrar, porque ya no tendremos que borrar. Haremos las cosas, por supuesto, de menos a más para no equivocarnos. Por ejemplo, esta parte de aquí, imaginemos que proyecta una sombra. Pues esta sombra la queremos hacer más fuerte, pues se hace más fuerte. Esto ya es muy difícil de borrar. Pero no nos importa porque el dibujo previo lo hemos hecho con carboncillo y cuando aplicamos este sabemos que ya no necesitaremos borrar. ¿Qué más cosas sobre el carboncillo? Esto sería carbón, un trozo de carbón que me encontré por ahí y fijaos, es lo mismo, es carboncillo. Pero el que tiene esta forma pues es más manejable porque nos recuerda a la forma del lápiz y es una forma que sabemos utilizar mejor. El carboncillo es un poco sucio y hay personas que eso les molesta. Para ello existen portacarboncillos como este, en el que colocar un trozo de carboncillo y poder dibujar sin ensuciarse las manos. A mí me parece una tontería porque luego vas y te lavas, pero hay gente que bueno, pues es muy escrupulosa y tiene razón. Si no le gusta estar sucio, pues usan esto. Claro, no todos los carboncillos caben. ¿Qué hay que hacer? Buscar la medida más similar y si queda un poco pequeño, con un poco de papel, como hemos hecho aquí, hacemos que quede más justo. Tiene una anilla que la apretamos hacia arriba para que no se suelte. Esto es para trabajar, portacarboncillos, para trabajar de manera más limpia. ¿Qué más para saber sobre el carboncillo? Pues es importante
a la hora de borrar, no usar gomas como las de miga de pan, sobre todo escolares. Aquí vemos cómo ensucia el papel y cómo deja muchas migas. Y estas migas tendremos que quitarlas. Y con eso podemos ensuciar más el dibujo. Entonces, cuando trabajemos con carboncillo, tenemos que borrar con gomas de calidad, de dibujante, que no dejen tantas migas o que las recojan ellos mismos. Sobre todo que borren bien y que no ensucien. Existen gomas maleables, son como una plastilina para dar forma, también sirven para difuminar un poco y borrar, y son muy útiles para el carboncillo. Hoy en día no se encuentra, pero había carboncillos, como estos antiguos que tengo aquí, con diferentes durezas. Este es suave, este es medio, había más duros, pero hoy en día solo podemos encontrar carboncillos con una sola dureza. Pues yo creo que esto es todo lo que teníamos que saber sobre el carboncillo, cómo difuminarlo, con qué está hecho, para qué sirve, cómo hacer para que no se nos vaya rompiendo, qué usar si queremos que no ensuciarnos. También con esta navaja especial para lápices podemos, o con un cúter, porque esto es más caro, con un cúter podemos darle forma al carboncillo y hacer una punta como la que necesitemos. Si queremos afilarlo un poco más. Este mismo polvito que suelta es un polvito también muy útil para trabajar con las manos y con difuminos. Una técnica muy interesante es, con el carboncillo, es mancharlo todo y con la goma sacar blancos. Esta especie de cajita que habíamos hecho aquí. Si con la goma aprieto menos, sacaré un gris más claro. Podría hacer un gris más oscuro. Y más claro todavía, como el que vemos aquí. Es una manera más de trabajar con el carboncillo. Y bueno, esto es todo porque al final todo era una excusa para explicaros cómo hay que hacer con el carboncillo para que no se nos vaya rompiendo, que es el problema más grave que he visto. Y nada, espero que os sea interesante el vídeo y que por lo menos ya no se os vuelvan a romper más los carboncillos. Esto es todo, muchas gracias y hasta la próxima.